Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sección 7 del capítulo 15, ondas estacionarias en una cuerda. Hasta ahora hemos hablado sobre la reflexión de un pulso de una onda en una cuerda cuando llega a una frontera, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que sucede cuando una onda sinusoidal es reflejada por el extremo de la cuerda, como lo teníamos acá, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Nosotros teníamos una cuerda, por ejemplo, entonces vemos que acá se desplazaba la cuerda hacia la derecha en este caso, y luego la cuerda cambiaba de dirección, ahora viaja en la dirección hacia negativo X, por ejemplo, y la amplitud ahora eh, cambió, ¿verdad? La amplitud estaba hacia arriba y ahora hacia abajo. Entonces, esta es una onda reflejada. Entonces, ahora, el día de hoy, vamos a estudiar tanto el comportamiento de las ondas que viajan hacia la derecha y las ondas que viajan a la izquierda, o sea, las ondas incidentes y las ondas reflejadas. Y vamos a ver qué pasa en algunos casos cuando estas ondas que viajan a la derecha y viajan a la izquierda se encuentran. Entonces, vamos a ver que cuando hay ondas que viajan hacia la derecha y hacia la izquierda, si por ejemplo la onda que viaja a la izquierda y hacia la derecha tiene la misma amplitud, la misma frecuencia y la misma velocidad, entonces vamos a ver que se van a crear ondas estacionarias. Y a esas ondas le llamamos así debido a que nosotros no vamos a notar como el desplazamiento de la onda. Por ejemplo, acá yo tengo algunos ejemplos de ondas estacionarias. Por ejemplo, acá. Si pueden ver aquí en el fondo hay como dos ondas, una que se está desplazando hacia la derecha, que es como color ocre o rosado, y otra que es como color celeste, que está viajando hacia la izquierda. Entonces, cuando se superponen esas dos ondas que están viajando, nosotros vamos a ver este resultado, que es la onda verde que está por acá. Entonces, si ustedes se fijan, esta onda verde, yo no veo que se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha, sino que solo veo que está oscilando en el mismo punto. Entonces, a este tipo de onda resultante le vamos a llamar onda estacionaria. Y estas ondas estacionarias tienen algunas características. Por ejemplo, en los puntos donde la amplitud es igual a cero, le llamamos nodos. Y los puntos donde la amplitud es máxima, le llamamos antinodos. Esas son las dos características importantes. Ahora, otra característica importante de una onda estacionaria es que no transporta energía de un lugar a otro debido a que no se está desplazando de un lugar a otro. Por ejemplo, lo podemos ver de esta manera. Por ejemplo, podemos ver que las ondas que forman esta onda resultante están transportando la misma cantidad de energía hacia la izquierda que hacia la derecha. Entonces, debido a eso, em, cuando yo sumo el total de energía que viaja a la izquierda y hacia la derecha, mi energía total sería igual a cero. Entonces, por acá, ¿verdad? Tenemos unas ondas estacionarias. Por ejemplo, acá yo tengo una onda estacionaria y acá podemos ver una longitud de onda
total, ¿verdad? Que comienza en este punto hasta este punto. Aquí podemos ver una longitud de onda. Acá podemos ver media longitud de onda. Por acá podemos ver una y media longitudes de onda. Por acá podemos ver dos longitudes de onda, una hasta este punto y la siguiente hasta este punto. Entonces, como les decía, ¿verdad? Aquí la N representa los nodos y la A representa los antinodos. Entonces los nodos, puntos donde la cuerda nunca se mueve. Por ejemplo acá donde la amplitud es igual a 0 y los antinodos, puntos donde la amplitud del movimiento de la cuerda es máxima, ¿verdad? Entonces tenemos los nodos y los antinodos y a este tipo de cuerda, ¿verdad?, le llamamos onda estacionaria. Y esto es para enfatizar la diferencia entre una onda viajera, ¿verdad? Que una onda estacionaria es formada por ondas viajeras que viajan en direcciones opuestas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, les voy a mostrar de nuevo acá, si ustedes ven en algún tiempo que esta onda resultante tiene una amplitud igual a 0. Acá tiene una amplitud máxima y por acá tiene una amplitud igual a 0. Entonces, si se fijan en las ondas que tengo en el fondo, cuando estas coinciden, entonces tenemos una amplitud máxima de mi onda resultante. Pero cuando estas ondas, las ondas viajeras, tienen un desfase de pi radianes o 180 grados, entonces la amplitud de mi onda resultante es igual a 0. Entonces cuando tenemos, por ejemplo, que la amplitud es igual a 0, a ese tipo de ondas le llamamos ondas destructivas o interferencia destructiva. Y cuando tenemos una onda resultante con cierta amplitud, entonces a ese tipo de ondas le llamamos ondas constructivas o interferencia constructiva, ¿verdad? Entonces, cuando se aniquilan las ondas, vamos a tener una onda resultante con una amplitud igual a 0 y a eso le vamos a llamar una interferencia destructiva. Y esto es lo que explica acá en el texto. Entonces por acá tenemos un ejemplo donde tenemos una onda que viaja hacia la derecha, que es la celeste. Vamos a ver si puedo agrandar un poco esto. Entonces aquí la onda celeste viaja hacia la derecha y la onda como morada viaja hacia la izquierda. Y tenemos acá en café la onda resultante. Entonces cuando superponemos las ondas viajeras, en este caso se nos está creando una onda estacionaria, donde ustedes pueden ver que donde coinciden las dos ondas, por acá tenemos acá unos puntos máximos de la amplitud, ¿verdad? Es decir, que estas dos ondas se suman y nos da una onda como esta, donde acá tenemos los puntos máximos, ¿verdad? Y por ejemplo, acá también pueden ver el otro caso que les estaba mencionando anteriormente, donde si el desfase entre una onda y la otra es de 180 grados o pi radianes, entonces vamos a tener un tipo de interferencia, que a este tipo de interferencia se le llama interferencia destructiva, ¿verdad? Y cuando tenemos este tipo de interferencia es cuando nosotros no podemos, por ejemplo, sintonizar bien una radio, no podemos captar algún mensaje que nos están enviando a través de cualquier medio, ¿verdad? Cuando tenemos esta interferencia destructiva es cuando se pierde información, cuando están viajando
las ondas. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos plantear esto matemáticamente. Por ejemplo, nosotros teníamos antes que la ecuación de una onda es esta, donde tengo que y de x de t es igual a coseno de kx menos omega t. Ahora, acá como tenemos dos ondas y una viaja en una dirección y la otra viaja en la otra dirección, entonces acá este signo va a cambiar, ¿verdad? Donde teníamos que la onda que viaja hacia la derecha, este signo de acá es negativo, y la onda que viaja hacia la izquierda, este signo es positivo. Y también va a cambiar el signo de la amplitud. ¿Y por qué va a cambiar el signo de la amplitud? Pues por lo mismo que teníamos por acá, ¿verdad? Que cuando yo creo un pulso, la onda reflejada ya no va a tener una amplitud positiva, sino que si se fijan, va a tener una amplitud negativa. Entonces, es por eso que acá se le cambia el signo a la amplitud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar el principio de superposición, donde tenemos que la ecuación para la onda resultante es la suma de estas ecuaciones de y1 y y2. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a sacar de factor común la amplitud y acá tengo a menos coseno de kx más omega t más coseno de kx menos omega t. Ahora, vamos a llegar de esta ecuación, vamos a llegar a otra ecuación en términos de senos, y para eso vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo aquí tengo las dos ecuaciones para las ondas viajeras, una que viaja hacia la izquierda y otra que viaja hacia la derecha. Esta es la que viaja hacia la izquierda y esta es la que viaja hacia la derecha. Entonces tengo la ecuación de la onda resultante por aquí y voy a utilizar una ecuación para el coseno. Esta es una identidad trigonométrica, ¿verdad? Que me dice que el coseno de A más menos B es igual al coseno de A, coseno de B menos más seno de A, seno de B. Ahora aquí hay que tomar en cuenta bien estos signos, porque si se fijan acá tengo más menos y aquí tengo menos más. Entonces, si acá en el argumento del coseno tengo un menos, aquí va a ir un más. Si en el argumento tengo un más, aquí tengo un menos. Les digo esto también porque en el libro parece que hay un pequeño error acá donde les dan esa identidad, donde acá debería ir más menos y no menos más. Entonces acá creo que hay un pequeño error porque yo me puse a buscar la identidad trigonométrica y en realidad debe estar escrita de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Primero lo que voy a hacer es reemplazar este coseno de kx menos omega por esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener? Coseno de kx menos omega, que es la parte izquierda de la ecuación. Voy a tomar entonces el signo negativo, porque acá tengo signo negativo. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al coseno de A, coseno de B, más, entonces, porque aquí tomé el negativo, más seno de A, seno de B. ¿Y qué sería? A es igual a kx y B es igual a omega t. Entonces tengo coseno de kx, coseno de omega t, más seno de kx, seno de omega t. Y para el coseno de kx más omega t, lo único que me va a cambiar va a ser
este signo, ¿verdad? Porque si se fijan acá, si aquí es más, aquí va a ser menos. Entonces, es lo único que me va a cambiar. Entonces voy a introducir estas ecuaciones aquí en esta expresión, ¿verdad? Entonces tengo la amplitud. Entonces, en vez de coseno kx menos omega t, voy a escribir el lado derecho de esta ecuación, como lo pueden ver acá. Coseno de kx, coseno de omega t, más seno de kx, seno de omega t. Ahora, esta otra parte de la ecuación, ahora la introduzco. Entonces dice coseno de kx, negativo, ¿verdad? Coseno de omega t, ahora menos por menos me va a dar más. Entonces tendría seno de kx, seno de omega t. Entonces, si se fijan, acá yo tengo coseno de kx, coseno de omega t, y acá tengo menos coseno de kx, coseno de omega t. Entonces, esto se me va a cancelar. Y estos dos términos que tengo acá son exactamente lo mismo. Entonces, tengo la amplitud por 2 seno de kx, seno de omega t. Entonces, ¿qué es lo que tengo al final? Que y xt es igual a 2a seno de kx, seno de omega t. Entonces, al final escriben una expresión como esta, donde a sub sw es igual a 2 veces la amplitud. Entonces, esta es la expresión a la cual llegan aquí en el libro, ¿verdad? La expresión 15.28. Entonces, esta va a ser la expresión para una onda estacionaria en una cuerda con un extremo fijo en x igual a 0. Entonces, para utilizar esta ecuación, y para reafianzar aquí los conocimientos teóricos, vamos a realizar un ejercicio. Vamos a realizar el ejercicio 15.36, que dice de la siguiente manera: los antinodos adyacentes de una onda estacionaria en una cuerda están separados 15 centímetros. Una partícula en un antinodo oscila con movimiento armónico simple de amplitud 0.850 centímetros y periodo de 0.0750 segundos. La cuerda está en el eje X, fija en X igual a 0. Inciso A, ¿qué tan separados están los nodos adyacentes? Okay, vamos a responder primero a ese inciso A. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para resolver un ejercicio de estos es que voy a realizar un esquema donde acá yo tengo mi onda estacionaria y por acá tengo que identificar dónde están los nodos y los antinodos. Entonces, los nodos son puntos donde la amplitud o la posición de las partículas en ese punto es igual a 0, ¿verdad? En este punto también tenemos nodos, por acá también, por acá también y por acá también. Y los antinodos los tenemos en los puntos donde tenemos amplitudes máximas, ¿verdad? Por acá, acá tenemos un antinodo. Acá, por acá también tendríamos otro antinodo. Entonces, ¿qué es lo que me dice el inciso A? ¿Qué tan separados están los nodos adyacentes? Entonces, los nodos, tenemos este nodo de acá y este nodo de acá, este nodo de acá y este nodo de acá. Entonces, dos nodos adyacentes, pues sería, si tomo este nodo, por ejemplo, mi nodo adyacente puede ser este o puede también ser este que yo tengo acá.
Entonces, el ejercicio ya me dice que los antinodos adyacentes están separados por 15 centímetros. Entonces, yo veo esa distancia y digo de antinodo a antinodo, entonces hay 15 centímetros. Y yo también sé que de antinodo, por ejemplo, pasando por otro antinodo y pasando por otro antinodo, entonces yo tengo una longitud de onda. Exactamente una longitud de onda, ¿verdad? Entonces, yo sé que de antinodo a antinodo hay media longitud de onda. Entonces, si acá hay media longitud de onda, entonces la longitud de onda total sería igual a 2 por 15 centímetros, ¿verdad? Entonces, eso me da una longitud de onda de 30 centímetros. Y la separación entre nodos sería entonces también 15 centímetros. Porque si se fijan acá yo tengo la separación de antinodos de acá hasta acá, pero esta es media longitud de onda, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo que yo tengo de nodo a nodo. Yo tengo exactamente media longitud de onda. Entonces, acá, media longitud de onda es 15 centímetros, ¿verdad? Esa sería la separación entre nodos. Inciso B, ¿cuáles son la longitud de onda, la amplitud y la rapidez de las ondas viajeras que forman este patrón? Ahora, este patrón de onda estacionaria tiene una velocidad igual a 0. Se lo voy a colocar acá. La velocidad que tiene una onda estacionaria, y como su nombre lo dice, estacionaria, tiene una velocidad igual a 0. Pero las ondas que conforman esta onda estacionaria sí tienen cierta velocidad, ¿verdad? Una desplazándose hacia la derecha y otra desplazándose hacia la izquierda. Entonces nos pregunta cuáles son las longitudes de onda, la amplitud y la rapidez de las ondas viajeras. Entonces, ¿qué tenemos? El ejercicio ya nos da la amplitud de la onda estacionaria, que es 0.850 centímetros. Ahora, de la teoría, yo sé que la amplitud de las ondas viajeras es igual a 1/2 de la amplitud de la onda estacionaria, o la amplitud de la onda estacionaria es igual a 2 veces la amplitud de las ondas viajeras, ¿verdad? Eso está en la teoría que acabamos de ver. Entonces tenemos que la amplitud entonces de las ondas viajeras es 1/2 por 0.850 centímetros. Y eso me da una amplitud de 0.425 centímetros. Esa sería la amplitud de las ondas viajeras. Las dos ondas tienen la misma amplitud. Ahora, la longitud de onda es exactamente la longitud de onda que tiene la onda estacionaria, ¿verdad? Entonces, esa longitud de onda no cambia. Es la misma longitud de onda de la onda estacionaria. Entonces ya tenemos la longitud de onda, tenemos la amplitud y ahora queremos sacar la rapidez de las ondas viajeras. Entonces para esto yo voy a utilizar esta ecuación, donde tengo que la rapidez de onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Ahora, yo no tengo frecuencia, longitud de onda sí tengo, pero frecuencia no tengo. Entonces, pero yo puedo pasar de frecuencia a periodo. Por ejemplo, yo sé que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia yo sé que es igual a 2pi entre el periodo. Entonces, despejando,
se me cancela el 2pi a ambos lados y me queda que la frecuencia es el inverso del periodo, ¿verdad? Entonces voy a reemplazar acá la frecuencia por el periodo. ¿Y por qué por el periodo? Porque ya el ejercicio me da un periodo y me dice que es de 0.0750 segundos. Entonces por acá lo tengo. Entonces la rapidez de la onda va a ser la longitud de onda entre el periodo. Y eso es igual a 30 centímetros la longitud de onda entre 0.0750 segundos. Eso me va a dar una rapidez de 400 centímetros sobre segundo o 4 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces eso respondería a la pregunta y esta sería la velocidad de las ondas viajeras. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda o comentario? ¿Ya van entendiendo al ejercicio? Yo creo que todo bien. Ok, gracias. Entonces, continuando, el inciso C dice calcule las rapideces transversales máxima y mínima de un antinodo. Entonces, yo quiero saber cuáles van a ser las rapideces transversales máximas y mínimas de esta onda estacionaria. Entonces, para eso voy a tomar la ecuación de onda para la onda estacionaria, donde yo tengo que y de xt es igual a la amplitud de la onda estacionaria, el seno de kx, seno de omega t. Entonces, para yo conocer la velocidad transversal, tengo que derivar esta expresión con respecto al tiempo, ¿verdad? Porque la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, derivando esta expresión que yo tengo acá, me queda lo siguiente, ¿verdad? Únicamente la voy a derivar con respecto al tiempo. Quiere decir que esta parte de la expresión es una constante. Entonces me quedaría la amplitud por el seno de kx. Ahora, la derivada del seno es igual a coseno de omega t por la derivada interna que es omega. Y eso me daría una rapidez transversal. Ahora, ¿qué tenemos? Esto también lo podemos ver en la teoría. Por ejemplo, en los antinodos, yo tengo antinodos. ¿En qué momentos? Ustedes lo pueden ver acá en la gráfica. Entonces yo tengo un antinodo, por ejemplo, acá en la longitud de onda entre 2. Por ejemplo, lo voy a dibujar de nuevo por aquí abajo. Si yo tengo una onda estacionaria de esta forma, la longitud de onda yo la puedo calcular, por ejemplo, así, ¿verdad? Entonces de acá, de este punto a este punto, yo tengo una longitud de onda. En este punto de acá yo tengo un antinodo. En este punto de acá yo también tengo un antinodo. Ahora entonces, ¿en qué puntos o en qué valores de x yo tengo antinodos? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver acá que hasta este punto yo tengo una longitud de onda entre 4, o sea, un cuarto de la longitud de onda. Si se fijan, acá yo tengo
hasta acá yo tengo media longitud de onda y hasta acá tengo una longitud de onda completa, ¿verdad? Entonces, hasta este punto de acá, yo tengo un cuarto de la longitud de onda. Hasta acá, yo tengo un medio de la longitud de onda. Aquí tendría 3/4 de longitud de onda y acá tendría una longitud de onda. Entonces, acá en la teoría del libro podemos ver lo siguiente. Podemos ver que dice, podemos utilizar la ecuación 15.28 para determinar las posiciones de los nodos. Estos son los puntos donde el seno de kx es igual a 0, ¿verdad? De modo que el desplazamiento siempre es 0. Como les decía, en los nodos el desplazamiento siempre es 0. ¿Y dónde sucede esto? En este caso los nodos suceden en 0, la longitud de onda medios, en la longitud de onda, en 3 medios de la longitud de onda y así sucesivamente. Entonces acá lo podemos ver. Entonces acá yo les estaba hablando de los antinodos, ¿verdad? Pero, ¿qué puedo decir con respecto a los nodos? Entonces acá yo tengo x igual a 0, x igual a la longitud de onda entre 2 y por acá tengo exactamente una longitud de onda. Entonces así yo puedo saber en qué momentos tengo antinodos y en qué momento tengo nodos. Entonces el inciso C me dice calcule la rapidez transversales máxima y mínima de un punto en un antinodo. Ahora, en los antinodos tenemos lo siguiente. Tenemos que el seno de kx es igual a 0. O sea, si nosotros evaluamos esta x que está acá en los antinodos, si lo evaluamos en la longitud de onda entre 4, por ejemplo, acá esto me daría igual a 0. Sabemos que esta acá, que es el número de onda, yo la puedo reemplazar por 2pi entre la longitud de onda, y es lo que hice por acá. Y por acá tengo los puntos donde, por ejemplo, acá tengo los nodos, perdón. Acá le había colocado antinodo, pero son los nodos. ¿Sí? Acá no me había fijado en este detalle. Acá tengo los nodos, porque dice, fijan, en x igual a 0 tenemos un nodo acá, la longitud de onda medios, por acá la longitud de onda, 3 medios de la longitud de onda y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces les decía que para los nodos tenemos que este seno de kx es igual a 0, ¿verdad? Entonces podemos decir que esto es igual a 0 en los nodos, pero en los antinodos este seno de kx es igual a 1. ¿Por qué? Porque acá tenemos las amplitudes máximas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo voy a anotar por acá. Lo voy a anotar por acá porque ya no tengo espacio por allá. Entonces tengo que en los antinodos el seno de kx es igual a 1. Entonces tendría la siguiente expresión, ¿verdad? De esto. Entonces este seno de kx es igual a 1. Entonces la expresión que yo tengo acá para la velocidad transversal me quedaría la amplitud de la onda estacionaria omega coseno de omega t.
Entonces, tenemos también que para calcular la velocidad transversal máxima, entonces este coseno también debe valer igual a 1, ¿verdad? Porque este coseno varía entre menos 1 y 1, ¿verdad? Entonces el valor máximo de este coseno es igual a 1. Entonces es en ese momento donde yo voy a tener una velocidad máxima. Entonces la velocidad máxima sería la amplitud de la onda estacionaria por la frecuencia angular. Y ahora la frecuencia angular yo la puedo reemplazar por 2pi entre el periodo, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces tengo que la velocidad máxima sería la amplitud 0.850 centímetros y la frecuencia angular 2pi entre el periodo. Y esto es igual a 71.2 centímetros sobre segundo. Esa sería la velocidad transversal máxima que tendría la onda. Y tenemos la velocidad mínima cuando el coseno es igual a 0. Entonces, si el coseno es igual a 0, tenemos que la velocidad mínima es igual a 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver en qué puntos la velocidad es máxima. Por ejemplo, en los extremos, en los puntos máximos, la velocidad es igual a 0 porque yo tengo un cambio de velocidad. Por ejemplo, aquí voy hacia arriba, luego voy hacia abajo y luego hacia arriba. Entonces yo aquí tengo un cambio en la velocidad, por lo tanto, momentáneamente en el punto máximo la velocidad es igual a 0. Y cuando pasa, por ejemplo, acá por y igual a 0, entonces acá yo tengo una velocidad máxima. Y para finalizar, pues vamos a contestar el último inciso que dice: ¿cuál es la distancia mínima en la cuerda entre un nodo y un antinodo? Bueno, entre un nodo y un antinodo, por ejemplo, de este punto a este punto, ¿cuánto hay? Pues acá ya lo había escrito, que es la longitud de onda entre 4, ¿verdad? Entonces, esa es la distancia que va a haber entre un nodo y un antinodo. La longitud de onda entre 4. Entonces sería 30 centímetros entre 4, que es igual a 7.5 centímetros. Bueno, entonces con esto finalizaríamos el ejercicio. Espero que haya quedado claro. Si hay cosas que no están muy claras, ¿verdad? Pueden volver a revisar el video del ejercicio y pues si tienen alguna duda luego pues me la pueden hacer saber. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? No, Lick, solo de practicar, supongo.